2016 he venido trabajando este tema desde la perspectiva de la lógica de sistemas de Niklas Luhmann, donde he tenido como objetivo principal entender, por un lado, las formas de la protesta y cómo es que estas formas de la protesta se han ido transformando a lo largo del tiempo. Y además de esta transformación, cómo es que los temas, ¿no? Hablando de formas de la protesta y temas de la protesta, cómo es que estos temas también se han ido diversificando y entender cómo es que se da esta diversificación, ¿no? Luhmann no se preocuparía tanto por responder los porqués, sino más los cómo, ¿no? Y entonces, pues es una preocupación que uno tal vez de manera obligatoria tendría que heredar, ¿no? Preguntarse por el cómo. Y es lo que yo he venido haciendo, ¿no? Desde hace algunos años, mi primer acercamiento como a esta idea de las formas de protesta se dio cuando estudié justo el caso de la emergencia del ecoturismo, ¿no? Del proyecto Barrancas del Cobre, el proyecto ecoturístico Barrancas del Cobre, que ya hoy es muy conocido, ¿no? Sí. En la Sierra Tarahumara. Y lo vinculé como con esta cuestión de la resistencia, ¿no? La resistencia desde el punto de vista o desde la perspectiva teórica de James Scott, donde entiende a la resistencia como una lógica de dispersión, una lógica que tiene que ver con la protesta a partir de la ejecución de acciones dramatúrgicas, una lógica que tiene que ver, como les decía, con la dispersión geográfica, una lógica que tiene que ver con los discursos ocultos, una lógica que en términos generales lo que intenta es dificultar de alguna u otra forma el ejercicio del poder centralizador y el poder centralizado del Estado, ¿no? Entonces yo entré en esta idea de entender esas dinámicas de poder, de dominación y de hegemonía al estudio de la resistencia, como les digo, desde esta perspectiva, y con el paso del tiempo, mi investigación decantó un poco a entender esta resistencia desde la acción comunicativa de Habermas, que es lo que propone originalmente James Scott, a insertarlo a la lógica de sistemas de Luhmann, particularmente como a este pequeño apartado que tiene sobre los movimientos de protesta, y entender esta resistencia como una forma de la protesta, ¿no? Luhmann diría que la protesta es la comunicación de un conflicto, no todos los conflictos se convierten en protesta, pero que esa comunicación puede ir desde lo individual a lo colectivo y puede ir desde lo más formal, como escribir una carta a un funcionario público expresando una inconformidad como no tengo servicio de luz y me es urgente, ¿no? Hasta lo que hoy conocemos como movilizaciones sociales o nuevos movimientos sociales en algunas teorías, ¿no? Hablando justo de esta cuestión de la acción colectiva, ¿no? Metí, digamos, no sé si a fortiori o no, el concepto de resistencia para entenderlo como una forma de la protesta, y a partir de ahí comencé a hacer un análisis de cómo es que se iban transformando estas formas de la protesta desde los tiempos de la colonia y de la llegada de los jesuitas, ¿no? A mediados del siglo XVI, y cómo es que estas formas de acción colectiva se transformaron de formas violentas para hacer un ejercicio de la protesta a formas no solo no violentas, sino formas que tenían que ver justo, ¿no? Con esta no comunicación, con estas acciones dramatúrgicas que nos dejan ver discursos de la vida cotidiana, ¿no? Y por qué esta forma perduró por tanto tiempo, pero también llegó un momento en el que dejó de ser como la forma prioritaria a partir de la cual estos indígenas de la Sierra Tarahumara expresaban su inconformidad, ¿no? Expresaban su comunicación del conflicto. Y de alguna u otra manera decidieron transitar a la cuestión de el uso de los derechos humanos o del discurso de los derechos humanos, de la comunicación de los derechos humanos, como el medio adecuado, vamos a decir, ¿no? Que les permitía no solo el ejercicio de la protesta, sino hacer visible la protesta, mantener el clima de la protesta, ¿no? Entonces, lo que empecé es a analizar ese tránsito, tratando de entender tanto la resistencia y como todas las formas de protesta, tratando de entender sus ventajas, sus desventajas, tratando de entender que tenían que ver con formas de diferenciación social, tratando de entender que tenían que ver también con procesos de inclusión y exclusión, y que finalmente hoy están decantando en una
forma de protesta muy particular o en un tema de protesta muy particular que tiene que ver con los derechos políticos, particularmente los de representación política, los de participación política, los de autonomía y los de autodeterminación, ¿no? Hace unos meses, no me acuerdo si en mayo, junio, ¿no? Del año pasado, más adelante, ¿no? Tal vez hasta principios de año, no lo recuerdo bien, ya se dio un fallo por parte del Tribunal Electoral, ¿no? Donde, si bien por principio la protesta se había dirigido a esta cuestión de la representación política, hoy día esta protesta tiene como resultado que los indígenas tienen derecho a la autodeterminación y la autonomía dentro de estos territorios, ¿no? ¿Cómo se va a hacer el ejercicio de esa autonomía y de esa autodeterminación? Es algo que todos desconocemos porque es algo reciente, pero a mí lo que me interesa en ese sentido es también entender como este discurso de los derechos humanos como una forma de la protesta, ¿no? A pesar de que tiene la desventaja, al menos en la Sierra Tarahumara, de que se han ido por la acción individual y no por la acción colectiva, sí son importantes, les digo, como una forma de la protesta, porque pues son utilizados, lo digo en el buen sentido, en esta forma discursiva, tanto por los indígenas como por las autoridades estatales, en este caso las autoridades electorales, para llegar a un entendimiento y solucionar este conflicto, ¿no? La cosa negativa será que en esta idea de mantener el clima de la protesta, pues digamos que se diluye, ¿no? Se diluye porque la situación conflictiva ya se solucionó. Seguramente, o yo esperaré, ¿no? Que estos temas de la protesta se vuelvan a diversificar. Y si bien abanderen este discurso de los derechos humanos, puedan ir pues a algo muy tradicional, por ejemplo, que siempre ha existido ahí, pero que sigue siendo problemático, que es esta cuestión, por ejemplo, de la propiedad de la tierra.